Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a cómo hacer la mecha negra casera. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces para el primer paso necesitamos pólvora negra. Necesitamos también, como lo pueden ver acá, lo que tengo acá es almidón de yuca. Para preparar este almidón, lo que ustedes van a hacer es poner agua hirviendo, luego disuelven un poquito de harina de yuca en agua y comienzan a agregar al agua hirviendo y les va a quedar esta textura. Traten de que quede esta textura un poco pegachenta. El recipiente, y bueno, vamos a comenzar a preparar la receta. Bueno, para la receta es 2 partes de pólvora negra por 1 parte de almidón de yuca. Aquí agregamos la otra parte y ahora procedemos a añadir el almidón de yuca. El almidón de yuca tiene que estar caliente, entonces para revolverlo utilicen alguna espátula o un palito. Bueno, aquí agregamos el almidón. Y ahora procederemos a revolver. Bueno amigos, y después de finalizar de mezclar muy bien, les debe quedar así de esta manera. Una consistencia bien espesa. Bueno amigos, y para los que no conocen el almidón de yuca, aquí les estaré dejando unas imágenes de cuál es el árbol de yuca. Bueno, y el siguiente paso a hacer será alistar el hilo o la pita, como le llaman. En este caso yo utilizo esta cuerdita. Es una pita de la que se utilizan para las cometas. Es una pita de algodón. También tengo este dispositivo, esta maquinita, que lleva unos huequitos, que esa va a ser la medida de la mecha. Entonces ya les voy a mostrar cómo se arma. Bueno amigos, entonces vamos a proceder a poner la pita en la máquina. Ahora lo que procederemos a hacer será agregar la mezcla aquí, que es donde va este aparatito, ahí sumergido. Entonces agregamos . Si no tienen este aparatico no importa, pueden agarrar el hilo, la pita, y la pueden sumergir en la mezcla y así también funciona muy bien. Yo, para facilitar el trabajo, pues me fabriqué este mismo aparato y la verdad funciona muy bien. Ahorita les vamos a mostrar cómo funciona. Bueno amigos, aquí ya terminamos de agregar la mezcla, ya procederemos a extender la mecha. Y bueno amigos, como pueden ver, ya tengo la máquina aquí en este soporte y procederemos a envolver la mecha aquí en este marco. Y bueno amigos, para los que quieran ver cómo funciona este aparatico, esto funciona de la siguiente manera. Como aquí podemos notar, aquí están las conos de pita, entran por este lado y ellos están sumergidos por la parte de abajo. Ahí pueden ver la pólvora, bueno, la receta de la pólvora para hacer la mecha. Y por este lado ya sale la mecha por el huequito que yo quería, sale con la medida y todo. Entonces lo que vamos a hacer es aquí vamos jalando
que va saliendo, va quitando los restos de pólvora. Así es como funciona. Bueno amigos, y como pueden ver, aquí ya hemos terminado. Aquí ya demuestro cómo ha quedado, prácticamente ya extendida la mecha. Ahora lo que procederemos a hacer será ponerla al sol, más o menos un promedio de 2 a 3 días, para que seque bien y que quede bien dura. Bueno amigos, y ya después de 2 días de secado, ya finalmente tenemos la mecha aquí ya seca, prácticamente seca ya, aquí como pueden ver. Y ahora vamos a pasar al test de prueba a ver qué tal. Bueno amigos, y aquí ya tenemos la mecha, vamos a probarla a ver qué tal. Como pueden ver, ya quedó bien dura, no se parte ni nada. Y como digo siempre amigos, si les gusta este tipo de videos, no olviden compartir, darle like y suscribirse. Muchas gracias. Give it to me like